A veces un antropólogo con su hueso es más peligroso que un perro con el suyo, decía Chesterton. Al menos hasta el siglo XIX la creencia de que el hombre venía del mono era totalmente impensada. Si nos adentráramos, por ejemplo, en las culturas antiguas, grecorromanas, encontraríamos como infinidad de mitos y de tradiciones, al menos orales inicialmente, que nos hablan de una creación realizada a partir de un ser supremo, y al hombre hecho como en cierto estado de perfección. Solo basta recordar las esculturas o los mitos del mundo de Grecia y de Roma para poder darse cuenta que cómo era el pensamiento de esta gente al respecto. El pensamiento que antiguamente se estudiaba. La gran cosmovisión griega, la cuna de la cultura occidental, la gran cuna griega, representó siempre al tiempo como un ciclo cerrado que iba como repitiéndose de modo regular. Y usaban una especie de metáfora, la metáfora de los metales, ¿no? La historia para ellos era como una historia que era siempre circular, ¿no? Y tenía como cambios cualitativos completamente distintos, heterogéneos. Una edad de oro, la primera, la edad en la que los hombres vivían con los dioses, ¿no? Pero que por algún pecado, por alguna falla en el origen, se como caía de esa edad de oro hacia una edad de plata, y después a la de bronce y a la de hierro. Por eso es que toda la vida del hombre de algún modo era por medio de la virtud, por medio del esfuerzo, intentar volver de vuelta a esa edad dorada. Sabemos que para nosotros los cristianos la historia es lineal, tiene un principio y va a tener un fin. Esa edad de oro en la que los hombres vivían con los dioses, con el dios supremo, con Zeus, pater hominumque, deumque, decían los romanos, padre de los dioses y de los hombres. Fue cantada por los poetas, ¿no? Tanto latinos como griegos. Podemos recordar, por ejemplo, acerca de los trabajos y de los días de Hesíodo, o la Eneida de Virgilio, o Homero, con la Ilíada, con la Odisea, o Platón mismo, siglo IV, V a.C., con el mito de la Atlántida. En fin, los ejemplos sobre una edad antigua y primordial en la que el hombre era, por decirlo así, más hombre, ¿no? Incluso más hombre que ahora, que nuestro presente, podrían ser infinitos y se podrían ver innumerables ejemplos en distintas épocas, incluso en distintas culturas. Es decir, el hombre para los antiguos no solamente no venía del mono, sino que a medida en que se iba yendo hacia atrás en la historia, siempre era superior a los hombres de ahora, digamos, ¿no? Los hombres, entre comillas, modernos. Porque por esa cercanía que el hombre tenía con la divinidad, con los dioses, ¿no? Hubo que esperar recién hasta, por lo menos, el siglo XIX, para que por razones en gran parte ideológicas y en otra parte políticas se comenzase a divulgar una hipótesis, y repito, hipótesis y no una tesis, acerca del posible origen simiesco de la humanidad. Fue a partir de la noción del progreso indefinido, ¿no? Ese heredero del iluminismo francés y de la revolución industrial, ¿no? Que el hombre también tenía que progresar, según algunos ideólogos. El mundo iba avanzando con sus máquinas, con la máquina a vapor, con la electricidad, por lo tanto también el hombre no podía quedarse atrás. Y así a fuerza como de repetición y de repetición, se fue poco a poco grabando esta aparente verdad de que el hombre viene del mono. Somos tan parecidos, dicen algunos más que otros, ¿no? Y tanto que se ha repetido que esto terminó por convertirse como en una especie de dogma de la ciencia moderna. Y si alguien dice algo contrario a esto, será tildado de troglodita, paradójicamente, o de neandertal. Vamos a intentar ahora, y de modo muy escueto, resumir los supuestos descubrimientos, entre comillas, en los cuales se basa la antropología moderna, y para este modo vamos a tratar de simplemente ir a la historia, ¿no? La historia de los aparentes descubrimientos de fósiles que nos plantean que nuestro antepasado era un mono. Pero antes una pequeña aclaración. Todos remiten a Darwin, quien ha sido sin dudas probablemente el que entre todos los primeros que ha planteado al menos un atisbo de esto que después se va a repetir,
el origen del hombre a partir de transformaciones, ¿no? Y es que el ser humano, se dice que dijo Darwin, viene más bien de los monos, y más concretamente de los simios del viejo mundo. Para estos planteos darwinistas, aunque no estrictamente de Darwin, los simios habrían evolucionado hasta llegar a un estadio de prehumano post-simiesco, un estadio que vería reflejado en la figura de varios medio hombres o semimonos, ¿no? Y eso sería el eslabón, entre comillas, de una cadena entre lo previo y lo actual, lo que somos. Eslabón que, paradójicamente, dicen se ha perdido, entre comillas. Y decíamos que vale la pena detenernos en este punto y esta aclaración antes de entrar específicamente en los fósiles, en los temas históricos, como una manera de premisa fundamental. Y es necesario destacar que cualquier hipótesis sobre el origen del hombre es necesariamente extracientífica o paracientífica. Es decir, que por la misma naturaleza del caso que se intenta estudiar, se plantea esto como fuera de la ciencia porque escapa por completo al método riguroso que supone la observación y la reproducción experimental de los fenómenos bajo un estudio. Es decir, si yo no puedo repetir los estudios, difícilmente puedo estar hablando de ciencia empírica por lo menos. Esto es importante que se entienda menos de entrada, que cualquier hipótesis, y por eso es una hipótesis, ¿no?, sobre el origen del hombre o el origen de la vida, no puede ser otra cosa que un postulado que sirva como un modelo para explicar una serie de datos. Pero no deja de ser simplemente eso, un modelo. Hecha esta entonces aclaración, recordemos ahora que todos los esfuerzos de los investigadores creyentes en el origen simiesco del hombre se han dirigido siempre en los últimos por lo menos 100 años a buscar el famoso eslabón perdido entre el mono y el hombre, diríamos, ¿no? La conclusión es sencilla para ellos. Al encontrar restos fósiles con caracteres intermedios entre el mono y el hombre, quedaría como probado, entre comillas, que este es, o sea, el hombre, el ser humano, es descendiente de aquel supuesto simio o supuesto mono. Vamos a analizar ahora poco a poco a partir de los estudios del doctor Raúl Leguizamón, un científico que ha dedicado prácticamente toda su vida a estudiar el tema de los fósiles y de los aparentes hallazgos que justificarían la evolución de las especies hacia el ser humano, como lo conocemos ahora, para poder ver si realmente hay o no seriedad, al menos en este ámbito. Y no entramos puntualmente a propósito, repetimos, en el punto biológico, molecular, científico duro, sino que meramente nos atenemos al campo que nosotros manejamos un poco mejor, que es el campo de la historia, es decir, la historia de los supuestos fósiles que confirmarían la evolución de las especies. A eso vamos entonces, para que no te la cuenten. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.